Muy buenos días, mi grupo de investigación está conformado por Albarrán Vicente, Barrios Keila y mi persona, Arias Ricmani. Nuestro proyecto de investigación tiene como título Frecuencia del estrés académico en estudiantes de primer año de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2019. Introducción. El estrés ha sido un tema de gran interés por diversos científicos, los cuales han querido entender y explicar cuáles son las razones que afectan a los individuos cuando estos se ven sometidos a situaciones que les generan diferentes niveles de tensión, afectando tanto su salud física como mental, y de tal manera alterando su rendimiento laboral y académico. El estrés se describió como un conjunto de reacciones fisiológicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando se le somete a fuertes demandas. Hoy en día el estrés es una problemática muy frecuente a nivel mundial, ya que diariamente se experimentan situaciones que llevan a la población a vivir constantemente bajo presión. Es por ello que la personalidad juega un papel muy importante para afrontar el estrés. Por tanto, la autoestima y la buena disposición son ejemplos de rasgos de la personalidad que desempeñan un papel importante frente a las situaciones estresantes. Este trabajo de investigación busca determinar la frecuencia del estrés académico en estudiantes de primer año de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2019. Capítulo 1 del problema. Planteamiento del problema. A nivel mundial, 1 de cada 4 personas sufre de algún problema grave de estrés, y en las ciudades se considera que el 50% de las personas tiene algún problema de salud mental de este tipo. De tal manera, el estrés es un tema de gran interés, ya que frecuentemente los seres humanos a lo largo de su vida se enfrentan a situaciones que generan algún tipo de tensión y malestar. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1994, definió el estrés como las reacciones fisiológicas que en conjunto preparan al organismo para la acción. Considerado desde este punto de vista, el estrés sería un estímulo, una alarma que conduce a la acción. El estrés en el ámbito académico todavía se encuentra en una fase inicial en cuanto a su estudio. Sin embargo, se conoce que en el ambiente académico tiene un gran impacto, ya que son muchos los estudiantes de medicina que diariamente sufren de estrés y las consecuencias que éste representa en su vida cotidiana. No todos los estudiantes de medicina logran manejar el estrés que les proporciona la carrera, viéndose afectados por los programas y exigencias de la misma, llegando a tener diversos sentimientos como lo son el miedo, la inutilidad, culpa y enojo. Aunque muchas veces el nivel de tensión puede ser manejable, los estudiantes de medicina deben realizar esfuerzos para adaptarse a la carrera, ya que es académicamente exigente para la preparación óptima de futuros profesionales. Como señaló Chirinos en el año 2008, los estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para enfrentarse a las demandas académicas que se les presentan en la universidad, y esto trae como consecuencia que se vean elevados sus niveles de estrés. Con la información presentada planteamos nuestra pregunta de investigación. ¿Cuál es la frecuencia del estrés académico en estudiantes de primer año de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela? Objetivos de la investigación. Objetivo general. Describir la frecuencia del estrés académico en estudiantes de primer año de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2019. Objetivos específicos. Identificar el nivel de estrés según sexo, grupos de edad y procedencia de los estudiantes de primer año de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2019. Determinar los síntomas o reacciones físicas, psicológicas y comportamentales que más se manifiestan debido al estrés en los estudiantes de primer año de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2019. Identificar las situaciones que frecuentemente generan estrés en los estudiantes de primer año de Medicina, Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, 2019. Justificación. A nivel global, las profesiones han tomado un rol de vital importancia, sobre todo en el último siglo con el avance tecnológico y el crecimiento de la industria, por lo que éstas han sido valoradas y reconocidas en su contribución al desarrollo y bienestar del mundo. Sin embargo, el estrés es un factor claramente desfavorable que se ha hecho presente en el andar de los profesionales. La medicina representa una carrera apasionante. Más allá del aspecto académico, se debe resaltar lo ético y vocacional, y tener en cuenta lo demandante que suele ser su ejercicio, ya que es una práctica en la cual la formación siempre debe ser constante e involucra largas horas de estudio y trabajo. Por lo tanto, la presencia del estrés en estudiantes de primer año de medicina en la Universidad de los Andes es un tema interesante para tratar, ya que se tienen en cuenta además otros factores que actualmente elevan los niveles de estrés en los estudiantes, como lo son el déficit de equipo y material necesario para hacer uso de laboratorios y otros espacios, además de material indispensable para cátedras como anatomía humana, así como también en estos momentos la difícil situación atravesada en el país y la crisis generalizada a nivel mundial por la pandemia del COVID-19. Segundo capítulo, marco teórico. Mi nombre, Keila Barros. Antecedentes.
Chacón, Rodríguez y Tamayo en el año 2018 realizaron un trabajo de investigación donde se plantearon explorar el estrés académico de los estudiantes que se encontraban transitando su primer año de medicina. La estrategia teórico-metodológica a utilizar fue de tipo cuantitativo, con un alcance descriptivo, exploratorio y correlacional. Por su tiempo de administración y recolección de datos fue de tipo transversal, y en cuanto al diseño, no experimental. El instrumento aplicado para la recolección de datos es el Inventario de Estrés Académico Cisco de Barras. Los resultados obtenidos en la investigación demostraron que los estudiantes de primer año utilizan casi a la par las estrategias de afrontamiento que lo que experimentan como estresantes del entorno educativo y lo que manifiestan como síntomas físicos principalmente. Se observan diferencias en cuanto al género en lo que se refiere a estresores y síntomas, y también se evidenciaron diferencias significativas entre el rendimiento académico por asignatura en cuanto a grupos, sexo, primer año en la universidad y si habían cursado algún preuniversitario. Otra investigación realizada por Quinaya en el año 2017 en Cusco, Perú, a través de su tesis buscó hallar la influencia del estrés académico en el rendimiento académico de los estudiantes de medicina humana. La metodología del tipo de estudio observacional, descriptivo, transversal y correlacional. En el cuestionario se incluyó el inventario Cisco de estrés académico y se obtuvo como resultado que 60.4% de los estudiantes presentaban estrés medio y bajo, el 2.3% presentaban el estrés alto, el 63.6% presentaba un rendimiento académico regular y solo el 2.3% un rendimiento académico excelente. El estresor que estaba presente en su mayoría fue evaluación de los profesores causando estrés casi siempre y siempre, en un 53%. Los principales síntomas producidos por el estrés que están presentes casi siempre y siempre fueron somnolencia en un 39.6%, problemas de concentración en un 26.2% y aumento y reducción del consumo de alimentos en un 23.5%. La principal medida de afrontamiento utilizada por los estudiantes casi siempre y siempre fue la habilidad asertiva en un 38.2%. Como conclusión se determinó que existe una asociación entre el estrés académico y el rendimiento académico de los estudiantes de medicina humana. Por último, la investigación realizada por Mendieta, Cairo y Cairo en el año 2020, en su trabajo de investigación, el cual tuvo como objetivo caracterizar el estrés académico y cómo los estudiantes del tercer año de medicina de dicha institución lo enfrentan. Para ello realizó un estudio no experimental, descriptivo y transversal. Se seleccionó una muestra de 50 estudiantes a los cuales se le aplicó el inventario de estrés académico de Polo, Hernández y Pozo, validado por la Sociedad Española de Ansiedad y Estrés, la escala de Likert empleada para determinar la vulnerabilidad al estrés del profesor Reinaldo Pérez Lobeldi, y una encuesta para evaluar modalidades de afrontamiento hacia el estrés, teniendo como resultado que, en cuanto a niveles de vulnerabilidad, se mostró que el 22% de la muestra es vulnerable al estrés, 48% medianamente vulnerable y 30% muy vulnerable. Seguidamente, en el inventario de estrés académico, el cual señaló cuáles son los eventos generadores de mayor estrés, en los estudiantes se obtuvo que, en primer lugar, con un 98%, la mayor causa de estrés fue la sobrecarga académica, en segundo lugar, con un 94%, la realización de exámenes, y en tercer lugar, la ejecución de trabajos obligatorios, representando un 74%. Por último, en el cuestionario para evaluar los estilos de afrontamiento a eventos estresantes, arrojó como resultado con mayor porcentaje, un 74%, que la mayoría de los estudiantes busca centrarse en la solución del problema. Un 58% de los estudiantes emplean el estilo de afrontamiento emocional y un 2% de los estudiantes acude al consumo de drogas para enfrentar el estrés al cual se ve sometido. En conclusión, los estudiantes de medicina son vulnerables al estrés académico y el evento generador de mayor estrés en la vida de los estudiantes suele ser la sobrecarga académica. Bases teóricas. Estrés en estudiantes de medicina. El estrés constituye uno de los factores psicosociales más estudiados en la actualidad por su relación con la aparición de cierto tipo de enfermedades. Teorías del estrés. Teoría basada en la respuesta. Hans Selye, promulgador del término estrés, afirmó que cuando hay estrés se produce una variación en el equilibrio del organismo, provocada por un estímulo interno o externo, y el organismo es quien reacciona ante esto para tratar de contrarrestar el desequilibrio. Teoría basada en el estímulo. Conceptualiza el estrés como un conjunto de fuerzas extremas de variables del medio físico o social, que tienen un efecto desequilibrador, transitorio o permanente sobre la persona. Teoría basada en la interacción. Sus principales exponentes, Lazarus y Goldman, describen al estrés como una serie de relaciones específicas entre la persona y la situación, siendo esta valorable por la persona como algo que sobrepasa sus propios recursos y genera peligro a su bienestar personal. Lazarus propone 3 tipos de evaluación. La evaluación primaria se da en cada encuentro con algún tipo de demanda. Es la primera mediación psicológica al estrés. La evaluación secundaria ocurre después de la primaria y tiene que ver con la valoración de los propios recursos para enfrentar la situación. En la reevaluación se realizan procesos de feedback permitiendo corregir las evaluaciones previas. Estresores académicos.
En relación a estrés académico, Barraza en el 2003 y anteriormente Polo, Hernández y Pozo en 1996 logran identificar aquellos que propiamente corresponden al estrés, resultando entre estos la competitividad grupal, la sobrecarga de tareas, la realización de exámenes y exposiciones, intervención en el aula, masificación de las mismas, entre otros. Síntomas del estrés académico. Barraza planteó una serie de síntomas o reacciones físicos, psicológicos y comportamentales que según sus trabajos son los más frecuentes en aquellos estudiantes con estrés académico. Entre las reacciones físicas, es decir, aquellas propias del cuerpo, se encuentran dolor de cabeza, excesiva sudoración, temblores o tics nerviosos, entre otros. En cuanto a los síntomas psicológicos que tienen que ver con las funciones cognitivas o emocionales de la persona, se describen ansiedad, tristeza, sensación de no ser tenido en consideración, pesimismo hacia la vida y otros. Y por último, entre los síntomas comportamentales que involucran la conducta personal se destacan olvidos frecuentes, aislamiento, fumar en exceso, tendencia a polemizar y otros. Capítulo 3. Marco metodológico. Enfoque investigativo. El enfoque de la investigación es cuantitativo, ya que este tipo de investigación emplea métodos estadísticos para realizar el análisis de datos, según Hernández, Fernández y Batista. El tipo de investigación se define como descriptiva de medición de variables independientes, tomando en cuenta lo establecido por Arias en el año 2006. El diseño de la investigación corresponde a no experimental, ya que este tipo de diseño se emplea en investigaciones donde las variables no son manipuladas deliberadamente, según Hernández, Fernández y Batista para el 2012. De tipo transversal, ya que la investigación se recolecta en un momento dado, y prospectivo, ya que el fenómeno se está estudiando en el presente. Variables de estudio. Tabla 2. Variables, su tipo y escala de medición para la investigación. Entre las variables tenemos la edad en años, que es un tipo de variable cuantitativa continua, de escala de medición de razón, y las demás variables como el sexo, factores generadores de estrés, síntomas o reacciones físicos, psicológicos y comportamentales, y el lugar de procedencia, todas estas de un tipo de variable cualitativa de escala de medición nominal. La población, basada en los estudiantes de primer año del periodo 2019 de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, de los cuales se obtiene una muestra que considera a 52 estudiantes, con un muestreo no probabilístico casual, debido a que los elementos son elegidos arbitrariamente sin un juicio o criterio preestablecido. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. En cuanto a las técnicas e instrumentos que se aplican en la recolección de datos, se recurre a la encuesta, la cual se puede definir como una técnica primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantizan que la información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables, con determinados errores y confianza a una población, según Ildefonso en el 2005. Siguiendo esta misma línea del autor, la encuesta es realizada de forma virtual, pues la obtención de información se hará mediante una conversación telefónica vía WhatsApp entre el entrevistador, es decir, nosotros, y las personas seleccionadas, nuestros compañeros, sobre la base de un cuestionario. El análisis de los datos está basado en las técnicas estadísticas descriptivas comunes para variables cualitativas, entre estas frecuencias absolutas y proporciones, variables cuantitativas, medidas de tendencia central, entre estas media, mediana y moda, las medidas de dispersión, es decir, varianza, rango, desviación estándar y error típico de la media, y las medidas de tendencia no central, los cuartiles. El cronograma de actividades, basado en un diagrama de Gantt sobre las actividades por realizar, entre estas recolección de datos que se hace actualmente, el análisis, resultados, discusión, conclusión, entrega final y exposición. Todo esto abarcado entre los meses de octubre, noviembre y hasta mediados de diciembre. Las referencias de fuentes bibliográficas y por último los anexos, específicamente nuestra encuesta, la cual tiene como finalidad obtener información sobre el nivel de estrés académico presentado en nuestros compañeros del primer año de medicina, a los cuales se les aseguró total discreción con respecto a información sobre aspectos como el sexo, la edad, el lugar de procedencia, algunas situaciones generadoras de estrés, las reacciones físicas, psicológicas y comportamentales relacionadas al estrés académico y por último su apreciación propia sobre su grado o nivel de estrés académico. Muchas gracias.